Ok. Bueno. ¿Trabajaron ya entonces su ecuación? Veamos. Es entonces, decíamos, un sistema de poleas en donde se vinculan 4 poleas con una cuerda. Regresamos a la situación de que la cuerda es de magnitud constante. Y en ese sentido es el funcionamiento de un motor asociado con un elevador. Ese elevador, cuando el motor enrolla, el elevador sube, y si el motor desenrolla, el elevador baja, ¿verdad? Habíamos definido que la metodología nos llevaba entonces, primero que nada, a establecer nuestro nivel dato como punto inicial. ¿Quién puede cumplir entonces con esa condición de nivel dato? B y D. B y D, que son las poleas que también están empotradas en la parte superior, ya que las poleas A y C, que están unidas al elevador, cuando el elevador baja, estas bajan simultáneamente con el elevador, ¿verdad? Entonces, punto número 1, identificar nuestro nivel dato, y ese nivel dato tiene que estar fijo. Aquí daremos referencia de que este es el nivel dato, ¿sí? Ok. Para esa consideración, chequen, en la posición que tiene A y C, yo me puedo apoyar con otro eje, nada más que este es de ubicación variable. Entonces lo que voy a considerar es otro eje, ¿sí? Pero este nada más lo voy a referenciar como un nivel precisamente de referencia, como apoyo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que ustedes consideren con este ejemplo? Que yo puedo tener niveles de referencia, pero solamente podré trabajar un nivel dato, que es el que me permite ubicar la posición de los cuerpos. Nivel dato, la parte superior, y este nivel de referencia para asociar el comportamiento del elevador. ¿Ok? Hasta aquí, el punto número 1 está cubierto. Siguiente era eliminar los tramos constantes. ¿Ok? Dijimos, las zonas de contacto de nuestras poleas siempre van a ser tramos que hay que eliminar de nuestra ecuación. Es decir, por debajo de la polea en A, no me interesa esto, como tampoco por debajo de la polea en C, tampoco esto me interesa. En la parte superior, la zona de contacto de las poleas B y D también va a ser descartado como tramo constante. ¿Ok? Y observen ustedes, este eje de referencia, este nivel de referencia, se podrá alinear con el nivel dato, ¿sí? Lo que implica que por debajo de nuestro nivel de referencia, este tramo de cuerda también va a ser constante y desaparece de la estructura para mi ecuación de desplazamiento, ¿sí? ¿Y qué sucede con el tramo de cuerda que se vincula con el motor? También esta zona es constante y la puedo eliminar porque mi nivel dato está trabajando con este tramo hacia el elevador. ¿Sí se entiende? Lo que habíamos dicho en el ejemplo anterior era, mientras yo no pierda la referencia del nivel dato, ese tramo de cuerda puede aparecer. No es necesario este tramo porque aquí mi nivel datos todavía tiene el vínculo hacia el cuerpo. ¿Sí me explico?
Entonces, del nivel dato hacia el motor, este tramo de cuerda también se va. ¿Sí? Y así como lo tenemos estructurado, podríamos decir que ya estamos en posibilidad de darle nomenclatura a nuestros tramos. Ya quitamos todo lo que es constante, ¿sí? Y tenemos los tramos que son variables, que si ustedes los observan así, todos son proporcionales, ¿verdad? Teniendo entonces como siguiente punto, ojo, que del nivel dato hacia el nivel de referencia, yo puedo decir que ese tramo lo voy a definir como, a mí me interesa el elevador, voy a decir que es entonces la posición de E como elevador, ¿sí? Es entonces el tramo del nivel dato al nivel de referencia definido como posición del elevador, ¿sí? Ya que la relación entre los ejes de las poleas y el elevador, esto es lineal y se mueven simultáneamente, ¿ok? Bueno. Hasta ahí todo va bien, pero ¿qué sucede en este escenario al pasar al siguiente punto, que es la estructuración de mi ecuación de desplazamientos? Diríamos entonces que para la ecuación de desplazamientos es una sola cuerda, ¿verdad? La cual se vincula con un tramo definido como SE, 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces el valor de la posición del elevador. Y se ve bien, ¿sí? Hasta ahí creo que aparentemente todo va normal, ¿verdad? Pero ¿qué va a ocurrir al momento de plantear la obtención de la ecuación de velocidad? Si yo aplico con respecto a esta ecuación o a esta expresión, decíamos, para obtener la ecuación de velocidades, aplico la derivada respecto del tiempo, ¿sí? Y la derivada respecto del tiempo daría por consecuencia que es la derivada de la longitud respecto del tiempo igual a 5 veces el valor de la derivada de la posición de E respecto del tiempo. Dijimos que la longitud es constante, por consecuencia derivada de una constante, esta es 0. Y 0 tendría que ser igual a 5 veces el valor de la velocidad de E. Recordemos, la derivada de la posición respecto al tiempo nos da la velocidad. ¿Qué observan acá? Si yo despejo este 5 que está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Y 0 entre algo, ¿qué me da? Nada. 0. Por lo tanto, la velocidad del elevador tendría que ser igual con 0. ¿Es correcto? ¿El elevador no se mueve? El elevador nunca, o sea, el elevador se va a mantener estático, según lo que me está diciendo la ecuación. Así es. ¿Estaría correcta mi ecuación de desplazamientos? No. Esta no refleja el comportamiento que tenemos de nuestro sistema. ¿Sí? Precisamente, esto es lo que me interesa que ustedes vean. Cuando ustedes tengan en su sistema un motor, por lo regular, esos elementos mecánicos tienen que estar fijos, están empotrados. El motor no se mueve, el motor está fijo y es el que genera precisamente la fuerza para poder hacer que la cuerda sea enrollada o desenrollada. Denle ese término, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer en el trabajo o en la obtención de nuestra ecuación de desplazamientos? Para empezar, esto está parcialmente bien. Hay algo que debemos considerar, llámenle un artificio. Ajá. Borro esta parte de aquí que no es correcta. Cuando ustedes en su sistema tengan un motor, lo que vamos a considerar, ¿sí?,
poco más legible, ¿verdad? ¿Qué es lo que requerimos al momento de trabajar con un motor? Necesitamos un cuerpo que asuma las características del motor, del movimiento del motor. Para ello, lo que hacemos es, hagan de cuenta que le hacemos un nudo, vamos a ubicar una partícula, ¿sí?, en el extremo inmediato del motor. Ojo, es en el tramo que se vincula al motor, no en cualquier punto, sino que directamente con el motor. Esta partícula, para no perder de referencia de que está asumiendo las características del motor, la voy a nombrar como partícula M, ¿sí?, que al estar vinculada en el extremo inmediato del motor, ¿sí?, cuando el motor enrolla, ¿sí?, esta partícula sube y el elevador sube. Si este motor trabaja a una velocidad de 1 metro por segundo, ¿a qué velocidad se mueve la partícula? 1 metro por segundo. A 1 metro por segundo, porque está en el tramo inmediato vinculado al motor. La relación aquí es lineal. ¿Sí me explico? Si el motor desenrolla a 1 metro por segundo, la partícula bajará a esa misma velocidad y el elevador baja. ¿Sí se entiende? Este truco me permite, como yo ya tengo esta partícula representando al motor, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que todo esto ya no existe. Podría yo considerar despreciable toda esta zona. ¿Por qué? Aunque sé que esto es real, ya tengo a alguien que está asumiendo las condiciones o características de nuestro motor, ¿verdad? Es la partícula quien asume las condiciones del motor, pero en ese momento, dense cuenta, yo ya quité todo esto que era cuerda, ¿sí? Ya no tengo un vínculo sobre el nivel dato. Voy a decir, a cambio de aquí, que esta partícula M, definida con respecto al nivel dato, tiene como posición SM. Ajá. Ya no estoy trabajando de forma física, real, al motor, sino virtualmente alguien que lo representa, que es la partícula. ¿Sale? Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, este tramo de cuerda que es real, que quedó activo, llámenlo así, no lo tengo con la misma magnitud de los otros tramos. ¿Recuerdan lo que hicimos en el ejemplo anterior? No le dimos una nomenclatura, sino que lo podemos calcular en función de este término y de este término, teniendo en consecuencia que ese tramo lo podemos determinar como SE, que es la distancia total, menos SA. SM. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Y revisemos entonces qué es lo que va a suceder con nuestra ecuación. Sería entonces la longitud de la cuerda L, que relaciona 1, 2, 3, 4 tramos definidos como SE más un tramo que es calculado como SE menos SM. ¿Sí se ve? Simplificamos los términos, L es igual a 5 SE menos SM. ¿Sí? ¿Qué sucede si aplicamos en ese sentido la derivada
respecto del tiempo, que era la que habíamos manejado, ¿verdad? Derivada respecto del tiempo, esta tendría que ser, y ya lo hago directo por el espacio que tengo disponible. Derivada de la longitud, que es constante respecto del tiempo, esta tendría que ser 0. Esto va a ser igual a 5 veces la velocidad del elevador menos la velocidad del motor. ¿Sí? En donde, al momento de despejar, este término que está restando pasaría sumando y la velocidad del motor tendría que ser igual a 5 veces, perdón, tendría que ser igual, abusados con el enfoque, ajá, sería entonces, la velocidad del motor se despejó, pasó sumando, cambió su signo, y esto va a ser igual a 5 veces la velocidad del elevador. ¿Qué observan ahí? En cuestión de las magnitudes, ya habíamos asociado los 5 tramos, pero no sé si les salta a la vista que ambos tienen el mismo signo. No asumimos un signo negativo. ¿Sí se ve? ¿Qué era lo que habíamos planteado? Regresemos a la interpretación de nuestro enunciado, de nuestro esquema. Dijimos que cuando el elevador empieza a enrollar, ¿qué sucede con la partícula M? Esta sube y en consecuencia el elevador sube también. Ambos cuerpos tienen el mismo sentido de movimiento. Cuando el motor desenrolla, la partícula M baja y el elevador baja. ¿Cumple mi ecuación con las condiciones que estamos comentando? Sí. Sí, las cumple. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, eso es precisamente lo que nos aporta este ejemplo. Cuando ustedes trabajen con un motor, sean cuidadosos de que no es el motor el que se va a mover, pero yo puedo simular ese comportamiento con un cuerpo. Recuerden, estamos en el contexto de la cinemática, ¿sí? Y a mí no me interesa ni la masa, porque no se va a asociar directamente con una masa, sino que es un elemento vinculado a algo abstracto, ¿sí? Que asume las características de un cuerpo que no se mueve, considerando que este sí se va a poder mover, ¿sí? Y en ese momento ya es incorporado a mi ecuación. ¿Vale? Bueno, pues de eso se trata este ejemplo, para que ustedes puedan asociarlo con lo que va a venir más adelante en combinación con ya otros factores. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Se entendió lo que planteamos? Sí, sencillo. Sí, profe, todo bien. Separo para... Profe, una duda. Sí. Sí, adelante. ¿Cómo se maneja la partícula en tal caso de que el elevador tienda a bajar tanto que la misma partícula empieza a pasar ya por la polea A o hasta SM entre la polea A y la polea B? Ah, ok. Es que esa parte, mira, haz de cuenta que este comportamiento, tú te refieres a que este elevador baja de manera que esta partícula se va, ¿no? Podría yo decir, como que si yo hubiera cortado real este elemento y en determinado momento el elevador quedara hasta libre y pudiera caer. No sé si es la parte que entendí. Sí, eso es precisamente mi pregunta. Ok. O tanto como para que suba en la zona constante. Correcto. Ok. Recuerda que esta nada más es una condición, porque aquí este elevador se va a mover tanto como la cantidad de cuerda que yo tenga acá. ¿Sí me explico? Entonces, sí, esta partícula nunca va a dejar de estar aquí. Ajá. En realidad, yo les había dicho que íbamos a simular como que hiciéramos un nudo. En realidad no es tanto eso,
sino que esta partícula tiene este condicionamiento para poder lograr una estructura matemática congruente. Si el elevador estuviera bajando, en teoría, esta partícula, su rango de acción es esta. Nunca va a pasar a la zona porque en realidad no es un corte real, ¿sí? Al momento en el que yo lo corte, pum, esto se va, ¿no? Y no sabría ni siquiera en qué condiciones, básicamente de lo que tuviera el elevador, ¿no? Ahí, como carga. Eso se rompería. En realidad esto es virtual. Por eso les decía yo, es un artificio en el que nos apoyamos para poder recrear un escenario de análisis matemático, ¿sí? No es un corte físico ni es una partícula que esté vinculada directamente a este extremo y que pase a otra zona. No sería de ese contexto el planteamiento que tendríamos. No sé si queda claro. Es un posicionamiento virtual, ¿sí? Creo que ya lo voy viendo, gracias. Ok. ¿Alguien más quiere compartir alguna duda? ¿Quieres que te ayude a ti también? Bien, revisen entonces, si no hay dudas, entiendo que todo lo que planteamos hasta este momento ha sido asimilado. Revisen los ejercicios que vienen en el Kibbeler. Ajá. Ahí les va a hacer ya referencia de dar algunos datos de cálculo de velocidad, en donde posiblemente haya que vincularse con las ecuaciones para el movimiento con aceleración constante o alguna función, y vean qué es lo que sucede con la obtención de sus ecuaciones de desplazamientos. Asuman que los problemas tipo tendrían como característica que estos son los que están en semejanza a lo que estamos viendo en estas sesiones. Ajá. Hay algunos problemas del libro del Kibbeler que son de una estructura mucho más compleja. Ajá. Voy a compartir con ustedes la lista de problemas que son tipo para que ustedes los empiecen a trabajar y estén preparados para lo que viene del examen. ¿Ok? Si no tienen más preguntas, no tienen más comentarios, pues cerramos hasta aquí nuestra sesión. Reitero, la situación del horario me resultaría más conveniente, más cómodo, si lo hiciéramos más tarde, pero incluso el hacerlo más tarde genera más traslape. Es más, la propuesta podría ser que en lugar de que iniciáramos a las 9, lo hiciéramos a las 8 para evitar el traslape. Como ven, nos quedamos en el mismo horario. Bueno, yo estaría de acuerdo que empiece a las 8. ¿Sí? Compártanlo a través del grupo de WhatsApp. ¿Qué les parece? Ok, profesor. Ok. ¿Vale? Cuídense mucho. Nos vemos entonces mañana. Dios mediante. ¿Va? Gracias, Ok. profesor. Cuídese Nos usted vemos. también. Hasta luego. Profesor, Cuídese. luego. Chao. Correcto.